Hola, soy Estela Higuita Urán y antes de leer el cuento de hoy, quiero informarles que solo a los suscriptores les va a llegar al día siguiente de haber subido uno de los relatos o cuentos, un video pequeño sobre las singularidades y rarezas del universo y de nuestro planeta. Desde los misteriosos fenómenos cósmicos hasta las peculiaridades de la vida en la Tierra, humanos, plantas, animales, agentes físicos y químicos que dan forma al entorno. Suscriptores, prepárense para maravillarse ante la asombrosa diversidad y complejidad de nuestro mundo. Agradezco especialmente a Pablo Urán por su voz como el tatarabuelo. Para hoy les traigo el cuento Al final del sol. Desde la lancha anclada en la orilla opuesta del río, se veía la copia del puerto reflejada en el agua, con los edificios bajos pintados de blanco y amarillo. Daba una sensación de antigüedad, como si el tiempo se hubiera detenido congelándolo todo. Las casonas viejas de muros gruesos y puertas inmensas de madera dura guardan los secretos del pasado. La ciudad está ubicada al final del sol. Eso lo dijo un turista el día que llegamos y los demás lo apoyamos. Todo fue debido a las dificultades que nos tocó afrontar, agregándose las 6 horas de espera mientras se reparó el bus en el que viajábamos y la demora del ferry. El puerto cuenta la historia de la colonia y de la independencia. Cuando pasaron las escaramuzas y se obtuvo la libertad, se quedó aletargado por el calor, arrullado por el rumor de las aguas. El malecón separa la ciudad del Río Grande de la Magdalena. En su constante movimiento, las masas estriadas de agua arrastran un sinnúmero de islas pequeñas y desde el follaje verde oscuro, las gotas atrapadas alternan señales refulgentes. Algunas de esas islas viajan en grupos, otras lo hacen solas como meditando y siguen su camino en un desfile continuo sin que se sepa dónde tienen su origen y hacia dónde van. Eran las 2 de la tarde cuando el guía inició el recorrido. Apresuró a los rezagados y empezó los relatos y las memorias de la ciudad. Habló de los orfebres y sus filigranas, del Parque de la Libertad, de las iglesias, del asilo, de la casa del diablo, de los mitos y creencias de la gente. En la calle de la Albarrada ubicó la casona de los portales de la Marquesa y contó su historia. Los rayos del sol socavaban la piel y la sombra era el refugio que todos buscábamos. Teníamos las caras enrojecidas y húmedas por el sudor. Por fortuna, la brisa que venía del río suavizaba por instantes la temperatura. Abstraída del resto de la gente, miré otra vez el río y sus islas flotantes. Pensé que así era como el tiempo se llevaba la vida y que todos desfilábamos buscando nuestro destino. Sin saber por qué, se me apretujó el pecho. Algo extraño me incomodaba, como si fisuras inmemoriales se abrieran, permitiendo que cosas ocurridas en el pasado me afectaran. Y por un instante creí que por esa calle yo ya había caminado. Tal vez en otras vidas, aunque no creo eso de haber existido antes. Con esa sensación de malestar, seguí escuchando la voz del guía, que cada vez lo sentía más lejano. A esa hora los lugareños reposaban. Todas las puertas estaban cerradas. La avenida silenciosa devolvía el eco de los pasos y de nuestras voces. Al final de una de las cuadras había un portillo abierto. Es una puerta más pequeña que permite el acceso y que está construida en una de las salas de la principal que alcanza dimensiones desmesuradas.
Sentado en una silla, un hombre viejo dormitaba en el umbral. Abrió los ojos y nos miró. Algunos lo saludaron y continuaron su camino. Otros le pidieron que nos permitiera pasar. Cuando el hombre accedió, unos miembros del grupo ya habían cruzado la calle. Por eso escuchamos la voz recia del guía llamando para que el grupo entero entrara. La casa era enorme, desprovista de belleza, con muros misteriosos cargados de fotografías antiguas. Otro hombre, sentado en una silla mecedora, despertó ante la algarabía de los turistas. En la entrada, junto al patio interior, había un aljibe carente de noria. El brocal circular y el piso estaban forrados con piedrecillas de granito, y el borde superior del pozo siempre estuvo sellado con una tapa hecha de varillas de hierro. Nos contaron después que solo se abre en los tiempos de sequía para proveer agua a quien lo solicite. Los corredores forman un cuadro alrededor de un patio interno. En él tenían sembradas plantas florecidas y algunas matas de plátano que provocaban frescura, contrastado con ese sofoco externo. El viento empujó las hojas secas, haciéndolas cuchichear. Todo era desteñido. Parecía como si el pasado se hiciera presente, atestiguando que otros frecuentaron ese sitio en épocas remotas. Se experimentaba soledad y abatimiento, aunque los dueños hablaban animados con los excursionistas. Carmen, la hermana, llegó desde la parte de atrás. Era tan mayor como los dos hombres que nos albergaban. Con una sonrisa y palabras de bienvenida, saludó a todos. Dijeron que con frecuencia permiten la entrada de extraños. Yo pensé que lo hacían para poder oír noticias del mundo exterior. Caminando despacio me sumé a los compañeros que ya habían colonizado el patio trasero. En él crecían árboles, jardines y maleza. El viento arrastraba las hojas secas. Una pajarera colgaba desde el techo atado con alambres y los pájaros residentes que parecían asustados la mecían cada vez que saltaban. La cocina era muy amplia, sin puerta y con marcos cuadrados faltos de vidrios por donde entraba el aire y la luz. Había una estufa eléctrica grandísima. Tal vez en otra época fue el modelo del que se ufanaron los dueños y con lo que podían demostrar su poder económico. Además, tenían colgados en las paredes algunos utensilios deteriorados. Yo sentía que el calor me quemaba por dentro. Realmente estaba muy mal. Por eso volví al patio principal y me senté en una silla. Y creo que lo que viví hizo parte de mi ensoñación. Yo no recuerdo haberme parado, pero Carmen me llevó a una alcoba con el piso de ladrillos envejecidos, 2 camas y un cuarto de baño. Las paredes parecían haber estado pintadas alguna vez, pues los parches verde y gris lo confirmaban. Ella me miraba insistente, como esperando una respuesta. Entonces tuve visiones que duraron fracciones de segundo. Un hombre golpeaba a una mujer. Escuché el sonido metálico de una aldaba que se balanceaba. También cuando echaban cerrojo a la puerta. Algunos episodios cruentos y en mi delirio yo misma me volví a Carmen y era ella quien alucinaba. Me pareció escuchar sus preguntas. ¿Tuviste visiones? ¿Recordaste algo? No. Todo es irreal. Me siento enferma. Me miró con suspicacia y agregó: no estás enferma. Es verdad. Lo que pasa es que no entiendes. Tal vez si miraras los objetos con otros ojos, con tus ojos antiguos. Te estábamos esperando con ansias. El tatarabuelo lo pronosticó la semana pasada. ¿De qué hablas? De tu regreso.
Lo hemos esperado durante 3 generaciones. Esto nos lo enseñan desde niños, con el fin de que el tatarabuelo descanse. Pero igual que siempre, no reconoces lo pasado. Casi como una súplica me dijo: trata de recordar. Aquí viviste, aquí nacieron tus hijos, aquí se detuvo el tiempo. Ya recordaste algo, y será la única manera de que el tatarabuelo se encamine y nos deje. Él no se ha ido, deambula por la casa, se mete en las paredes, chapotea en el aljibe y nos mira desde el fondo. No permite los cambios en la casa. En mi abandono me sentía fatigada. La escuchaba como si fuera una voz espectral. Sin embargo, parece que razoné. Tatarabuelo. Si ellos eran tan viejos, ¿cómo iban a tener un tatarabuelo? Y ante la insistencia de recordar algo antiguo, sentí miedo de ella, pero no podía correr. Parece que por unos segundos recobré la conciencia. Yo seguía sentada al frente de una de las paredes que tenían las fotografías viejas. Otro de los dueños dijo algo que no me quedó claro. Estas paredes narran las epopeyas de independencia, pero antes que eso narran los sacrificios de quienes las construyeron. Se paró y mostró las fotos de los primeros dueños. Estas eran los tatarabuelos y sus hijos. El hombre del retrato se veía muy serio, casi hostil. Sobre sus piernas cargaba un niño. La dama delgada de mediana estatura, con el cabello recogido, sostenía en sus brazos un chiquillo y 2 niños más estaban parados junto a ella. El hombre continuó. Dicen que ella huyó una noche y se ahogó en el río Magdalena. Según una medium, a la que no le creemos mucho, dijo que ella ha regresado en otras épocas, pero que no reconoce su pasado. Otra vez miré la primera fotografía y no supe lo que me pasó. Tenía una falsa sensación de recuerdos confusos y tan lejanos que no lograba precisar. Luego ocurrió algo que no he podido entender, y cuando me mejoré se lo achaqué a mi falta de cordura. Los ojos del tatarabuelo cobraron vida, y el hombre que hablaba se transformó en él con el mismo timbre de voz, y así expresó. Eran otros tiempos, cuando los hombres, para sentirnos machos, doblegábamos a la mujer que habíamos tomado por compañera. Construí esta casa con mucho sacrificio. El pueblo ya existía, pero nos tocó dominar el río. Cuando todo estuvo listo, fui por ti, te desarraigué, te alejé de tu familia. Era mi ley la que infundía respeto. Creí que eso era lo que necesitabas. Yo estaba muy asustada y no pude modular. El viejo volvió a hablar. Pero nunca fuiste feliz. Te eché la culpa de mis desaciertos. Calmaba en ti mis frustraciones. Aunque deseabas salir, yo quería retenerte a cualquier precio. No valieron los golpes, ni los castigos, ni el encierro, ni la amenaza de arrojarte al aljibe. Solo empeoré las cosas. Por todo eso te pido perdón. Será tu perdón y tu recuerdo lo que me salve. Yo creí que así actuaban los hombres y estaba muy equivocado. Fraguaste tu plan despacito hasta ver crecidos a tus hijos. Algunas veces te mostraste sumisa, pero querías huir. Aquella noche, cuando todos dormíamos, te fuiste. Buscaste tu senda, no sé si la de los vivos o de los difuntos, aunque en mi mundo no te he hallado. Desapareciste para siempre, y para calmar mi orgullo y no derrumbarme, imaginaba que había sucumbido en el río. El hombre se veía contrito. Creo que lloraba. Después de pedir perdón otra vez, el viejo se calló.
Recuerdo haberle dado una mirada compasiva. Yo estaba temblando, me sentía aturdida y enferma. Fue algo extraño, porque nadie se dio cuenta de mi confusión y de mi falta de claridad. Volví a escuchar la voz del tataranieto, que muy animado narraba historias y las ocurrencias del tatarabuelo cuando una noche amenazó a su esposa con arrojarla al aljibe. Cuando terminaron los relatos, todos se incorporaron, agradecieron la hospitalidad y se despidieron. Los dos hombres estaban felices como celebrando un acontecimiento y se abrazaron a los turistas como si fueran personas muy cercanas. Carmen volvió a acercarse, me dio la mano y me ayudó a parar, pues yo apenas me sostenía. Después de besarme, me abrazó fuerte y no sé hasta dónde fue verdadero lo que escuché. Puedes regresar. Esta es tu casa. Disculpa el mal rato que te hemos hecho pasar. Fue necesario forzarte. Eras la única esperanza que nos quedaba. Y con mucho afecto me dio otro beso y me dijo al oído: el tatarabuelo se ha marchado. La vi mirar a sus hermanos y sonreír feliz. Luego dijo muy alarmada: esta señora no está bien, tiene fiebre muy alta y parece que está alucinando. Llévenla al hospital. El médico conceptuó que tenía trastornos provocados por el exceso de calor. Me aplicó medicinas y suero. Después recomendó reposo, compresas de agua fría. Y en la cabeza yo escuchaba una y otra vez las palabras sin coherencia que me hacían dudar de mi cordura. Definitivamente recobré la salud y la sensatez cuando nos montamos en el ferry y dejamos atrás el puerto. Bien, amigos, agradezco a todos por escuchar mis relatos y mis cuentos. No olviden suscribirse para poder recibir los videos sobre las rarezas del universo y del planeta. El próximo relato se llama Mal Presagio. Muchas gracias.